Agenda CTX. Con Nelson Hurtado Obando y Mauricio Morales Moreno. CTX. La contundencia de los hechos. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Quiero enviar un saludo especial a todos los colombianos patriotas, a esos que entienden que esta es nuestra bandera y que es nuestra piel, a esos que han entendido que el guerrillero Gustavo Petro y su pacto de delincuentes nos llevan mal, y a todas esas personas que se han sumado a esa voz de protesta del fuera Petro, a todos los que me han apoyado, a todos los que me han respaldado. Hoy les quiero ofrecer esta gorra, mire, fuera Petro. Es una gorra muy bonita, de un excelente material. Los invito a todos ustedes para que me apoyen en este emprendimiento. Despachos a todas las regiones y a todos los rincones del país. Estamos en Agenda CTX con el abogado Nelson Hurtado, quien les habla Mauricio Morales Moreno, bajo la conducción de Jaime Restrepo Vázquez. Para el día de hoy, con el cordial saludo, Nelson, vamos a hablar de ese impacto que tuvo la marcha del 21 de abril a nivel nacional, que fue absolutamente masiva. Vamos a conversar de ese tema, pero primero en el campo político. ¿Cómo estás, Nelson? Bien, gracias Mauricio por estar acá, muy amable, y pues trataremos de dar nuestras opiniones, que es lo que percibimos. Me pareció muy importante. Nelson, decía que primero en el campo político, porque después vamos a pasar al tema sancionatorio directamente que se potencializa contra la cabeza del presidente de la República. Entonces, primero, digamos que ya no puede decir el presidente que tiene mayorías en la calle. Ese es un tema muy complejo y muy discutible, pero si algo hay cierto en este pasado 21 de abril, en estas marchas, es que la gente salió mucho más espontáneamente. ¿Qué es el equivalente? No es, lo he insistido muchas veces, no es cuantificar. Es imposible, aunque pueden existir tecnologías para medir cuántas personas se pueden calcular, están ocupando 1 metro cuadrado de espacio público, lo habíamos dicho, hoy fueron realmente multitudinarias. Y sobre todo es la parte cualificativa. ¿Por qué salió la mayoría de los ciudadanos demócratas a las marchas? Porque hay una sensación que en alguna manera es espontánea, es la respuesta que está dando un pueblo a unas políticas, a una manera, a un modo de gobernar en el cual se siente que hay autoritarismo. En Antioquia es específico ese fenómeno porque hemos tenido, al menos como clavado en el alma, ese sentido de libertad, de autonomía, y cualquier cosa que nos constriña nos molesta y nos mortifica y reaccionamos. Esa es una evaluación que yo hago desde el punto de vista de la cualificación de quienes marchamos, y que fue masiva y que fue mucho más espontánea que cualquier otra movilización dirigida políticamente, digámoslo partidistamente. Ese es un acto político multitudinario y afortunadamente se mermó el aspecto partidista, que de pronto era uno de los que estaba obstaculizando que muchos más pudiéramos confluir a esas marchas. Es de resaltar que mencionas algo muy real. Las marchas es imposible cuantificarlas, pero quedó evidenciado que si habitualmente una marcha sale en el caso de Medellín, desde la avenida Oriental con la playa hacia la Plaza de la Luz, y está completamente abarrotada de gente, en estimaciones a ojo de buen cubero serían unos 350,000 personas. Entonces, si hay otra marcha que sale desde el estadio con una capacidad más o menos igual de afluencia de público,
Y fuera de eso viene otra que no era desde el poblado propiamente, sino desde la frontera, desde Envigado, y esto está lleno de gente. Entonces, digamos, estimaciones por encima se multiplica por 3, y cuando hay gente que dice que es 1 millón de personas, no estaría tan enloquecido a decir esa cifra. Hay una cosa muy importante, y todas las marchas y las 3 vertientes que llegamos a la Plaza de las Luces fueron multitudinarias, pero hay que resaltar una en especial, que es las personas que nos movilizamos desde el poblado. Miren, ahí hay una respuesta que nunca pudo ser inducida, la creó el mismo señor presidente. Y yo quiero aprovechar una cosa acá para decirle a todos mis prójimos y a todos los conciudadanos de Medellín que muchos, cuando pasan por el sur o hacia el norte, por la autopista, por la avenida del Poblado, siempre mucha gente tiene esa expresión: estos ricos y huetantas del Poblado. Están equivocados. Los ricos de Medellín primero fundaron uno de los barrios más lindos que aún conserva la ciudad, que es el sector de Prado. Allí hubo no solamente arquitectura, sino que hubo gran sentido del arte y de la cultura traída de Europa. Luego los que habitaron Prado por muchas cosas del urbanismo se fueron desplazando hacia el poblado, casafincas y todo. Pero la comunidad de Medellín debemos empezar a destruir ese estigma que hay sobre la comuna del Poblado. En el Poblado hay estratos 1, 2 y 3 intercalados y convivimos. Pero lo importante que quiero decir es que en el Poblado, porque lo sé porque participé hace 8 o 10 años cuando el tema de valorización en una cierta estratificación, y pudimos concluir que el 65% de las personas, de las familias que habitamos en el Poblado, somos personas de clase media. Hay mucho adulto, pensionado y jubilado, pero también hay una gran mayoría de parejas jóvenes que están iniciando un proyecto de vida, y donde la gran mayoría de las personas en el Poblado tenemos hipotecado un sueño a 15 años, que es la vivienda propia. Allá entonces no somos tales ricos. Y quiero reivindicar también que el Poblado genera el 40% del empleo formal de Medellín. ¿A qué llega esto con relación a la marcha? La movilización del Poblado, que es difícil, fue masiva y fue una respuesta patriótica y democrática, porque toca irnos depurando de esos estigmas que son justamente una de la parte de la estrategia política de la izquierda, que es dividir, ¿cierto? Entonces, estigmatizar en la lucha de clases. Y aquí en Medellín no podemos dejarnos llevar a ese nivel de que vamos a luchar los unos contra los otros cuando estamos bajo el mismo cielo y bajo las mismas condiciones. Entonces, 2 cosas muy importantes quedarían claras. No comparte la sociedad antioqueña, fundamentalmente también a lo largo y ancho del país, esa confrontación de clases, en primer lugar. Y en segundo lugar, la marcha no fue de unos sectores únicamente conservadores o uribistas, como lo quieren mencionar, sino que fue de toda la sociedad, de mayorías a nivel de la sociedad. Otro tema muy importante aquí dentro de los impactos de estas grandes marchas que tuvieron lugar en el país el domingo es que hay un efecto sobre lo sancionatorio, y ahí es donde resalta el tema del artículo 109 constitucional, que vos has sido, Nelson, uno de los grandes promotores de cómo se debe aplicar el artículo 109. A quien hay que agradecerle por, digamos, a imprimir muchos de estos volantes que estuviste en la marcha promoviendo. Bueno, antes de dar respuesta, quiero reiterar acá: si algo hay en mí, en toda mi vida, es el respeto por el otro y sobre todo por los colegas. Yo admiro y respeto profundamente a 2 colegas que en los últimos años han tenido una participación contundente en los procesos electorales, que son
el doctor Abuchaibe y Holman Ibáñez, un hombre joven. ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy en competencia, ni más faltaba, con el doctor Abuchaibe ni con Holman Ibáñez. Estoy pensando, y lo dije, estoy ejerciendo mi derecho a estar equivocado. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice que frente a la coyuntura, todos los medios que podamos utilizar son legítimos y son válidos. En mi sentir humilde, he podido estructurar una tesis donde estoy significando que por la violación de topes de la campaña de Petro, la comisión de acusación, Cámara, Senado, y que incluiría Corte Suprema de Justicia, es incompetente. Primero que todo, por el 109, Petro no va a ser sancionado penalmente, sino el gerente de campaña. Él no va a tener ningún asunto penal. Y la tesis es la incompetencia en tanto las sanciones que establece la Constitución para los aforados y en el caso para el presidente aplicaría por comisión de delitos en el ejercicio del cargo, por una situación, una conducta que comporte indignidad por mala conducta en ejercicio del cargo o por la comisión de delitos comunes en ejercicio del cargo. La violación se da cuando es candidato, en ese momento no es presidente. La sanción se impone cuando ya es presidente si se prueba lo otro. Por lo tanto, ese es el orden de competencia conforme al principio de legalidad y al debido proceso, y por lo tanto insistimos en que la tesis que en este momento esa sanción corresponde en principio al Consejo de Estado. Bien, entonces, digamos, para ir complementando los hechos de la semana, el más importante indudablemente que fueron las marchas del 21 domingo, pero también hubo uno muy relevante que afecta a la región, y es que el alcalde Fico Gutiérrez exigió claridades frente a una posible intervención de la empresa EPM. Yo tengo un criterio, digamos, una visión sobre el tema en particular que quisiera expresártela, a ver, ¿tú qué opinas, Nelson? Y es que EPM es de los antioqueños, en primera instancia, del distrito de Medellín. Y por ser una empresa tan supremamente sólida, respetable y que le presta al país el 18% de la energía, no tiene por qué ser tomada en cuenta para una intervención. Debe estar alejada de todos esos asuntos. ¿Qué opinas al respecto, Nelson? Y que nos expliques, que les explique a toda la gente de qué se trata, de que es una empresa estatal, pero es propiedad de los países. A ver, empecemos. Efectivamente, EPM, digámoslo, que es una empresa de los antioqueños. Si ya vamos más allá en la estructura orgánica, jurídico-legal de EPM, es una empresa del orden descentralizado de propiedad del distrito de Medellín. Es una entidad pública, es una propiedad del Estado, y en ese sentido es que se defiende, es decir, todo el afecto antioqueño se vuelca allá. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene una linda historia, dejó gerentes con una historia enorme como el pecoso Diego Calle Restrepo y muchos otros que han seguido. Pero lo fundamental es esa defensa en que radica. Mire, la energía, lo sabemos todos en el mundo, si el mundo apaga sus motores, se apagó, como si nos quitaran el aire o nos quitaran el agua. Por eso estamos buscando nuevas fuentes de energía. Yo hace muchos años hablé de la energía nuclear que limpia, y a pesar del tabú que le mete. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empresas públicas es un talón de Aquiles para ese concepto de las dinámicas económicas y sociales del país. Es la producción, usted lo acaba de decir, el 18% de la energía que se consume. ¿Qué es el esquema? Lo sabemos.
Yo no pienso nunca que un gobierno de corte marxista vaya a creer que va a hacer socialismo con democracia, con propiedad privada, digámoslo así. Entonces, dentro de toda esa política del nuevo modelo económico del Estado, está estatizar todo. Una intervención, y más no sabemos quién sería el agente interventor, es ponerlo en cabeza de un sujeto del lado del señor presidente. Y ya vemos cómo están pasando lo que está pasando, que es un desmantelamiento de esa competitividad, de esa eficiencia y sobre todo del proyecto tecnológico que tiene EPM. EPM tiene resueltos y ya en estudio y sobreestudiado muchos problemas, por ejemplo, en el caso del agua, porque no solamente es energía, sobre todo el agua, las fuentes de donde nos vamos a seguir alimentando los acueductos, o el acueducto de Medellín y de otros municipios. EPM se ha expandido a otros municipios prestando un servicio eficiente, no solamente para el uso familiar, sino para el desarrollo de la industria y todas estas cosas. Entonces, sabemos que una intervención de ese tipo sería decididamente significativa en el sentido de vamos a golpear esa pujanza, ese empuje, esa economía de los antioqueños, vamos a quitarles aire. Y yo pienso que es un tema supremamente delicado y realmente un tema que va a exasperar de pronto los ánimos, Dios no lo quiera, pero como se ha dicho siempre, la joya de la corona. Muy bien, entonces estas han sido las apreciaciones de lo que se vivió en la jornada del 21 de abril y también de los temas relacionados con EPM que nos importan a todos los medellinenses. Esto ha sido Agenda CTX, la contundencia de los hechos. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.